Hola, bienvenidos a Psicometría 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Psicometría 2, donde veremos en este momento la materia correspondiente al núcleo temático 3 y núcleo temático 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy, reitero, una cordial bienvenida. El contenido del video consta de qué es la reacción de reactivos. Hablaremos de la unidad de temática 3, que es justamente sobre la reacción de reactivos, el análisis de ítem y su utilidad. Y en la unidad temática 4 hablaremos del análisis de ítem y posteriormente, para finalizar, sobre nuestra sumativa número 2. El plan de evaluación del curso contempla, estamos en la semana 2, viendo lo que es la clase en vivo número 2 y hablaremos sobre la evidencia de este aprendizaje en núcleo temático 3 y 4 que se desarrollará a través de la denominada sumativa 2, que tendrá como evidencia de aprendizaje un cuestionario y su instrumento de evaluación será un registro de observación para un 50% de la nota. Ese cuestionario les va a dar al final unas claves para que tengan éxito en su resolución. Con este 50% y el anterior de la sumativa número 1, completamos el 100% de la nota del periodo. Con respecto a la unidad temática 3, que reitero, habla de la radiación de reactivos, la competencia específica que se busca alcanzar es clasificar reactivos con base en criterios de calidad de los ítems con la finalidad de diseñar cuestionarios o escalas que cumplan con criterios objetivos de eficiencia a la hora de medir variables psicológicas. Esto lo hacemos a través de la temática siguiente. Uno, descripción de las características de lo que es la redacción de reactivos, la importancia y sus tipos. Y hablaremos particularmente de la escala de respuesta, sus tipos y características, los criterios formales para la presentación de cuestionarios y de las escalas en la medición en psicología. La bibliografía recomendada la tienen acá. Nuevamente, insisto, por favor, no utilizar Wikipedia, Econipedia o alguna enciclopedia virtual. No me utilicen chat de personas, insisto. Si ustedes van en el chat de Osvaldo Carvajal, ¿quién es Osvaldo Carvajal? ¿Es un experto? ¿No es un experto? Porque puede ser un estudiante de bachillerato que copió y pegó un material y usted lo está considerando como el gurú de la materia. No. Y en todo caso utilicen fuentes del área de la psicología o de la psicometría. Insisto, está en este curso terminantemente prohibido el uso de inteligencia artificial. La idea es que ustedes se preparen, estudien, hagan lo mejor del esfuerzo posible. Este fin de semana tuve un encuentro, yo pertenezco a Rotary Internacional, un encuentro regional de Rotary, y tuve la oportunidad de hablar con varios psicólogos y hablábamos del tema de cómo la inteligencia artificial está afectando la educación, porque se convirtió en copy-pega. No hay razonamiento, no hay lectura del material que se coloca, no hay coherencia en lo que se está haciendo, y eso obviamente va en detrimento del profesional futuro. Entonces, por favor, no seamos más del montón, seamos mejores profesionales. Ahora, ¿qué es la redacción de reactivos? Según la Universidad Autónoma de México, descrito en su manual de carrera, un reactivo es un examen de un atributo mental. Examen de un atributo mental. Es una unidad de medida con un estímulo y una respuesta preestablecida. Interesante. De la cual se puede inferir el desempeño del estudiante en algún constructo psicológico. Repito, como esto es de la función, pero cambiemos estudiante por paciente. Un reactivo es un examen de un atributo mental en una unidad de medida con un estímulo y una respuesta preestablecida, de la cual se puede inferir el desempeño del paciente en algún constructo psicológico. Y entendiendo por algunos constructos psicológicos, el conocimiento, la habilidad, la predisposición o la cualidad del paciente. Entonces, fíjense, tenemos acá que el reactivo como tal habla de medida, es una unidad de medida que se genera con un estímulo, que es ese constructo que estamos estudiando, y que genera una respuesta que ya está preestablecida, o sea, está predeterminada, por lo cual lo puedo medir entonces. Y al medirlo, yo puedo inferir cómo va a ser el desempeño
en la ponderación final de ese resultado que estamos obteniendo. Un reactivo puede poseer, o debe poseer, mejor dicho, un estímulo, que es justamente el patrón al cual responde el paciente, y que puede ser una pregunta, una imagen, una pregunta oral, la descripción de un elemento, carta, eh, texto, cualquier elemento que me permita generar una respuesta. Y esa respuesta incluye opciones que se le dan al paciente, que pueden ser desde opciones múltiples o elementos que tenga que construir o elaborar plenamente en un momento determinado para poder capturar la percepción del paciente con respecto a ese estímulo que generó el reactivo. Una acotación que no lo dicen para entendernos mejor en un lenguaje más sencillo. Un reactivo es una pregunta. Tengo un test psicológico, el reactivo es la pregunta. Y por último, tengo las condiciones que rigen la respuesta, que van en función del tiempo, ¿ok? Y que permiten verificar, uno, si existe ambigüedad en la respuesta, y lo cual debemos evitar, y verificar cómo registramos efectivamente la respuesta para capturar la percepción real del paciente en un momento determinado. ¿De acuerdo? De eso se trata. Eh, Determinar el contenido de los reactivos implica tener una perspectiva amplia de lo que son los procesos involucrados como tal. Y dentro de nuestro contexto estudiado, y según el doctor Valenzuela, nosotros podemos considerar que todo reactivo debo procurar que el nivel de dificultad sea similar al nivel de pensamiento establecido en los objetivos del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Yo anoche empecé a leer un libro de un autor ya fallecido, pero que realmente me fascina. Lo estoy leyendo desde hace muchos años, que se llama Humberto Eco. Y Humberto Eco tiene una característica. Él era especialista en lenguas muertas, inclusive. Y cuando él escribe su libro más famoso para aquellos que siguen la película de Sean Connery, En nombre de la rosa. Él escribió el libro El nombre de las rosas, como su mayor aporte a la literatura, pero estoy leyendo el último libro que me falta para leer de él. Y la característica de Humberto Eco es que él habla, eh, como podemos estar hablando en esta conversación, y cambia latín, y cambia francés, y cambia alemán, y cambia el idioma con una facilidad y uno se queda, ¿qué fue lo que dijo? Si obviamente no tiene la posibilidad de interpretarlo, pero lo hace con tal maestría que, aunque esté en alemán, que no habla alemán, este, puedo entender el contexto de lo que quiere decir. Y eso lo hace que el lenguaje para el lector que está escrito ese tipo de libros no es cualquiera. A eso es lo que estoy comparando con el nivel de dificultad del test psicológico. Si yo no adapto el nivel de dificultad de lo que estoy colocando como test psicológico al nivel de pensamiento de ese paciente, obviamente no va a entender qué es la pregunta que le estoy haciendo, mucho menos lo voy a poder medir en forma eficiente. Y cada reactivo que se desarrolle, cada pregunta que se desarrolle se debe relacionar con aspectos importantes de lo que yo estoy tratando de medir y no a través de trivialidades, sino aspectos concretos. Los reactivos deben estar redactados en forma clara y que no se presenten ambigüedades. O es blanco o es negro, no puedo dar las tonalidades de grises. Los reactivos tienen que ser independientemente independientes uno de los otros. No puede estar uno encadenado al otro, no. Tienen que ser preguntas independientes. Y se deben evitar las preguntas capciosas. Porque cuando yo coloco una pregunta capciosa, el paciente dice, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Qué será lo que quiere decir? ¿Será que si contesto esto será? No. Los test psicológicos deben estar desarrollados de tal forma que la respuesta se dé en forma inmediata. ¿Es blanco? Sí, es blanco. Listo. No debo estar eh, presentando, repito, ambigüedad. Eh, todos los reactivos deben estar, si está dividido en varias secciones, el test psicométrico a medir debe estar en la misma sección
y se debe dejar suficiente espacio entre cada reactivo para que no se vea como todo que está apretado, muñeñado y el paciente sienta la angustia en la lectura. Si es de ser el caso, se deben colocar tablas, diagramas, si se requiere para resolver el reactivo y se debe redactar la evaluación con anticipación para que se tenga suficiente tiempo para analizarla misma. De esta forma se desarrolla un reactivo. Los reactivos se clasifican en términos del formato de respuesta de los mismos. Se clasifican en reactivos de selección de respuesta o reactivos de construcción de respuesta. Si son los primeros de selección de respuesta, se le presenta al examinado al menos dos, pueden ser más, pero no más de una razonable y pequeña cantidad de opciones. ¿Qué quiere decir eso? No es que le doy al individuo 10 opciones, pueden ser 2, 3, máximo 4, diría yo, de las cuales tiene que elegir una respuesta. Se denominan reactivos de respuesta múltiple, opción múltiple o de elección forzada. Y ahí tenemos, por ejemplo, la famosa escala de Likert, de 4 o 5 opciones máximo. Por ejemplo, que van de completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo. Y en esa gama hay matices de respuesta. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Y básicamente o usualmente se califican como correcto o incorrecto. ¿Cierto o falso? Exacto. Son respuestas muy concretas que el paciente debe registrar. En cambio, en las de construcción de respuestas se presenta un estímulo, pero no se restringe al paciente el elegir el conjunto fijo de respuestas, sino que son abiertas y él la puede construir, la desarrolla. Y típicamente es el formato de llena el espacio en blanco. ¿Ok? Coloque su opinión a una respuesta dada. Una vez que se han redactado los reactivos, hay que someter el mismo a una revisión de varias perspectivas. Nos preguntamos, primero, ¿tiene claridad? ¿Tiene una correcta corrección gramatical y conformidad con las reglas para redacción de reactivos, los puntos que vimos anteriormente? Segundo, eh, se hace de tal forma que permite una corrección del contenido en forma adecuada. Tercero, se evitan sesgos de género, raciales o étnicos, que de alguna forma a la lectura de reactivos la persona se sienta ofendida. Y si se sospecha, simplemente con la sospecha de que ese reactivo afecta de manera no equitativa, no equilibrada el desempeño de la prueba, es preferible eliminarlo. ¿Ok? O rehacer la pregunta o el reactivo. Los reactivos desarrollan con el fin de medir variables cuantificables, como lo decíamos anteriormente, y para hacerlo nosotros podemos utilizar el índice de dificultad o el índice de homogeneidad y el índice de validez. El índice de dificultad es un indicador que tiene como fin cuantificar el grado de dificultad de cada pregunta que hagamos, de cada reactivo. El de homogeneidad o de discriminación de acuerdo al ítem determina la correlación de Pearson. ¿Se acuerdan del periodo pasado, sobre todo los estudiantes míos que trabajamos con Pearson? Pero me imagino que lo vieron a los demás que vieron con otros profesores. De acuerdo con las puntuaciones de los sujetos en el ente y las puntuaciones totales del test. Las respuestas se pueden presentar en escalas. Tenemos varios tipos. Tenemos la escala de actitudes en términos de grado y de acuerdo con, por ejemplo, una escala muy pequeña, de acuerdo en desacuerdo, o una un poquito más avanzada, de acuerdo, indiferente en desacuerdo, o una muy avanzada, muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo y muy en desacuerdo. Observarán que si coloco esta última escala, se pierde más tiempo determinando una respuesta, pero puede ser que mi interés en el desarrollo del cuestionario está que necesito una precisión bien clara entre una escala y otra. No me conformo con un de acuerdo o un desacuerdo, sino que necesito un mayor grado de precisión en la respuesta. Si lo veo en términos de frecuencia, casi nunca, a veces, normalmente, casi siempre, siempre es muy usual. Pero en una forma empleada, casi nunca, de vez en cuando, a veces, normalmente, muy a menudo, muchísimas veces o siempre. Una escala ampliada.
escala de números o letras que van del 1 al 5, muy de acuerdo al 5, muy en desacuerdo 1, o muy de acuerdo, muy de desacuerdo, según una nomenclatura. Muy de acuerdo, MA, A de acuerdo, y indiferente, D en desacuerdo o MD muy en desacuerdo. Todo depende de lo que queramos desarrollar, el tipo de paciente que tenga adelante y que tenga la capacidad de interpretación en una forma fácil y práctica para responder. Tenemos también las escalas graduadas con números de palabras, que van desde un extremo muy mal hasta excepcional con un nivel intermedio, una línea entre no satisfactorio y satisfactorio. Escalas en términos de información a obtener. Por ejemplo, si busco determinar un acuerdo, pudiera utilizar la primera línea de muy de acuerdo, más bien desacuerdo, de acuerdo, más bien en desacuerdo o en desacuerdo. En la frecuencia siempre, bastantes veces, algunas veces nunca o casi nunca, cantidad mucho, bastante poco o nada, o en seguridad ciertamente sí, más bien no, ciertamente no. Estas escalas se pueden ampliar, ¿no? O yo puedo tener un cuestionario que genere reactivos con diferentes tipos de respuesta al medir la respuesta. Si yo digo, para mí es muy importante sacar notas altas, sí es muy importante, bastante importante, poco importante, no es importante. La siguiente pregunta, ¿para mí estudiar es duro y aburrido? Sí, mucho, bastante duro y aburrido, más bien no, por supuesto que no. Fíjense que la escala cambió. Y yo estudio sobre todo porque me gusta estudiar y saber cosas. Sí, sí, pero no mucho, más bien no, por supuesto que no. Aquí tengo tres escalas con tres preguntas dentro del mismo reactivo. Entonces, todo depende de lo que querramos medir, cómo querramos medirlo y repito, muy importante, el paciente que tengo delante. Entonces, la diferencia entre cuestionario y escala es que la tenemos acá. Eh, Básicamente, en los cuestionarios la selección de las ítems siguen criterios lógicos, se pregunta lo que se desea conocer y los test y escala utilizan análisis estadístico de cada ítem antes de ser considerado definitivo. Los test y escala, los datos interpretados utilizados se obtienen respuesta a través de la suma de todas las respuestas, mientras que en los cuestionarios se analiza cada pregunta o ítem por separado. De eso es básicamente la diferencia entre uno y otro. Ahora, las escalas de actitudes también suelen presentarse en términos generales como denominados cuestionarios. ¿Ok? Ya voy un segundito para medir el tiempo, me quedan 10 minutos antes de que se me corte la transmisión para ver si me doy cuenta. Eh, y pueden referirse tanto a escalas y test específicos como a cuestionarios convencionales. Entonces, normalmente este tipo de cuestionarios de escala incluyen dos tipos de preguntas. Preguntas de identificación personal, que nos permiten obtener datos sobre el paciente que tengo en un momento determinado, sobre su género, edad y cualquier otra información útil que por lo general se colocan al comienzo del test, es la información general. Usted puede pedir el nombre, si es el caso, si es una prueba, digamos, en el cual no ha requerido el nombre, no lo solicita, pero siempre es bueno determinar, por ejemplo, rango de edades, tipo de sexo que está dando la respuesta, o género, quise decir, si es profesional o no, si tiene un grado de bachiller, técnico superior o universitario, o a nivel de doctorado, por ejemplo, o sin estudio. Todo ese tipo de cosas puede ser información útil para clasificar un momento determinado la respuesta y determinar cómo esos parámetros afectan mi test psicológico. Se hacen preguntas específicas sobre el objeto de la investigación, que es la variable dependiente que estoy estudiando, y que pueden ser preguntas independientes o escalas o test. Es recomendable que para la construcción de los cuestionarios se tomen en cuenta criterios como se dispone de otras fuentes de información, se evita evitar cuestionarios muy largos. Por ahí test psicológico que vimos el semestre pasado de 235 preguntas, extremadamente largo. Evitar preguntas redundantes, evitar preguntas que complican los análisis, tener un plan inicial claro de la información que realmente deseamos recoger. Y para preguntas de identificación personal en cuestionario, en escala se sugiere utilizar datos económicos, solamente dos categorías, como sí o no, sexo, masculino o femenino, entre otros que se excluyen mutuamente. Si se selecciona junto, las otras quedan descartadas. Datos continuos que expresan cantidad o al menos un orden. Se codifican como números originales, que pueden ser curso y edad. También los números que expresan grado de acuerdo, frecuencia, entre otros.
datos nominales o cualitativos como profesión, carrera, grupo étnico al que pertenece. Eh, si se debe mantener el anonimato de la respuesta para garantizar la sinceridad de la respuesta, es mejor, más recomendable. No hacer preguntas más de las necesarias porque la persona se aburre llenando el cuestionario y evitar las opciones otras, porque la opción otras deja abierto un mundo allí que no se sabe qué es. ¿Ok? Con ello, terminamos entonces lo que corresponde al núcleo temático 3. Iniciamos el núcleo temático 4 como la segunda parte que habla sobre el análisis de los ítems, que tiene como competencia específica evaluar la calidad de los cuestionarios a escala de medición en psicología con la finalidad de garantizar la precisión de las mediciones en la psicología en un marco de ética y respeto. Los temas de estudio de este tema incluyen la definición de utilidad, el índice de homogeneidad, su definición y su procedimiento de cálculo, que vamos a ver algún ejemplo. La bibliografía recomendada, muy similar a la anterior. Reitero todos los parámetros que dije anteriormente al principio del video, no voy a insistir en ellos en este momento. Y iniciamos entonces el tema del análisis de ítem y su utilidad. Según Tirado, consiste en realizar un estudio estadístico de las respuestas de los sujetos a los ítems para su selección y colocación en test definitivo. Entonces, vamos a estudiar desde el punto de vista ya estadístico más formal cómo es la respuesta que hemos dado a nuestros pacientes. Y eso nos ayuda a caracterizar nuestro test, además de que nos aportan eh, no solamente información sobre el paciente, sino sobre cómo actúa cada una de las preguntas en la conformación de esa información de ese paciente. Para el análisis de los ítems se busca ir mejorando la calidad, la fiabilidad y validez del test psicológico, lo cual nos permite su reproducibilidad. ¿Se recuerdan al principio que hablamos en psicometría 1 la importancia de la confiabilidad y la validez para la reproducibilidad del uso del test psicológico? Bueno, eso es lo que vamos a buscar entonces en nuestro desarrollo. Y eh, las respuestas correctas son las que usualmente ofrecen mayor información a nuestro test psicológico. El análisis de los ítems consiste en estimar parámetros de dificultad, qué tan complejos son las operaciones para la toma de decisión de la persona o el paciente que estoy utilizando. Eh, la discriminación de las respuestas para obtener respuestas diferenciadas que me permiten determinar niveles de una variable o criterio, y lo que hablaba anteriormente de lo que es la fiabilidad y la validez del test para el constructo que estoy tratando de medir o midiendo. Dentro de ello tenemos que debemos hacer análisis de distractores en los cuales las respuestas incorrectas nos dan aportes de cómo funciona el mecanismo del test y del sesgo que en un momento determinado se puede utilizar para ver si el ítem es aplicable o no y tratar de determinar si existe sesgo, cuáles son esas causas que pueden ocurrir en un momento determinado. ¿Qué es el índice de homogeneidad? El índice de homogeneidad es el grado en que un ítem o una pregunta en particular mide la misma variable que los demás ítems de la prueba. Si yo tengo un cuestionario o un test psicológico de depresión, todas las preguntas tienen que ir referidas a depresión, no pueden ir referidas a estrés o a otro tipo de manejo emocional porque estoy midiendo la variable de depresión. A eso se refiere esta parte. El índice de homogeneidad se tiene como una correlación entre la puntuación de lo que es el ítem y el test. Y tiene una fórmula que aparentemente es un poco compleja. Obviamente su desarrollo sí es complejo, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla en cuanto a su aplicabilidad. Básicamente lo que estoy diciendo en la primera fase, en la primera parte, es que existe una fórmula de índice de homogeneidad corregido y que se indica bajo la expresión que tenemos acá, que es una expresión desarrollada en 1940 por Peter von Hauer, en la cual tenemos que, para su aplicación, obtener la desviación típica de la muestra de las puntuaciones del ítem y la desviación típica de todas las puntuaciones en el test. Y eso nos va a dar esa correlación ítem-test, que es lo que nos va a decir
cómo es la puntuación del ítem con respecto al test y qué tan homogéneo es esa respuesta con respecto al test. Como elemento, vamos a decir casi universal, se dice que cuando el valor es inferior a 0,20, mm, la pregunta hay que descartarla porque no mide lo que queremos medir. ¿Ok? Entonces, el valor de referencia es 0,20. Mientras más elevado el valor, mejor. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Yo en este caso le presento una tabla que tengo 16 sujetos a las cuales le apliqué un cuestionario de 4 preguntas. ¿Ok? Ítem 1, ítem 2, ítem 3 y ítem 4. Y esos son los resultados que obtuve de cada uno de los elementos, ¿no? Supongamos que 16 sujetos han contestado a los 4 ítems del cuestionario, el cuestionario es de actitudes hacia una escuela, y que los resultados son los que mostramos, y vamos a calcular el índice de homogeneidad corregido del ítem 1. Yo quiero ver si esa pregunta guarda relación con las otras 3 preguntas de mi cuestionario. Entonces, l- resolver esta fórmula implica que yo debo saber o debo conocer cómo es el coeficiente de correlación de Pearson y cómo es la desviación típica. Son elementos de estadística, los utilizamos en psicometría 1 ya, y ello nos va a permitir entonces determinar mi índice de homogeneidad. Parecen fórmulas complejas, pero vamos a, repito, hacerlo de la forma más sencilla. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a copiar nuestra tabla de datos, igualito, ahí tengo 1, 2, 3 y 4, que era justamente lo que tenía en mi problema inicial. Y no lo comenté, hice una columna adicional de la suma de cada sujeto de los diferentes valores. Si yo sumo 4 más 5 son 9, y 9 más son 18. 2, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Sumé lo que es las diferentes puntuaciones del individuo 1 y eso es lo que estoy llamando suma sui. Esa tabla es la que estoy presentando acá, exactamente igual. Lo único que voy a hacer una ampliación de la misma en lo que son filas aquí abajo, en las cuales voy a calcular la media. ¿Qué es la media? Usted suma 4 más 2 más 5 más 3 más 5 más 2 más 5 más 4 más 2 más 3 más 2, 4 más 2, 4 más 1 más 4, y el promedio con 16 elementos me da 325. Lo igual para el ítem 2, para el ítem 3, para el ítem 4 y para la suma de todos los elementos. Este promedio entonces ya sabemos cómo calcularlo. Y la desviación típica lo encontramos por la fórmula que tenemos acá. ¿Ok? Nosotros aplicamos desviación y obtenemos este valor de 1,29. Disculpa un segundito que apareció aquí algo en la pantalla. Ok, listo. 1,29, 1,75, la desviación de estos valores aplicados en la fórmula. Y luego amplío en columna, este sí es los términos que tenemos acá en esta fórmula que se ven medio extraños, ¿ok? Lo que es la desviación del ítem y la desviación del test y la multiplicación de ambos, que es lo que tengo en esta expresión acá porque me pide la suma de la multiplicación de ambos términos, lo que es la variable y lo que es el test. ¿Cómo lo hago? Para el ítem número 1, y para el sujeto número 1, ese cálculo es el siguiente. Yo tomo el valor de el elemento 4. ¿Cuál es el elemento 4 que yo tengo? Como estoy estudiando el ítem 1, por eso fíjense que dice Z del ítem 1. El elemento del ítem 1, del sujeto 1, es la puntuación de 4. Yo tomo 4, le resto su valor medio, 325, y ese resultado lo divido entre la desviación típica. Eso es lo que está indicado acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Ok? Entonces, básicamente hago esa primera aproximación. Con eso tengo el Z. No, perdón, el Z no está escrito aquí porque el Z lo que denota son las puntuaciones típicas y es una diferencia entre la desviación típica y los valores de las diferencias de las medias, que es lo que tengo acá. Entonces, fíjense, tomo el elemento del ítem, le resto su valor promedio y lo divido entre su desviación. Eso me da el Z. El Z de T es exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar el valor 4 del ítem,
utilizo el de la suma. Entonces lo construiré, voy a subir un poquito aquí, 18 menos el promedio 12,94 entre la desviación de todos los valores, 6,23. Y eso me da 0,81. Eso lo hago nuevamente para el valor 2. ¿Quién sería el valor 2? 2 menos 3,25 entre 1,29. Y el del test sería 7 menos 12,94 entre 6,23. Y obtengo cada uno de estos valores. Una vez obtenido estos valores, hago su multiplicación, que es lo que estaba buscando. Punto 58 por punto 81 me da 0,47. Punto 97 negativo por punto 0,95 negativo me da un valor positivo 0,92. Y así lo hago con todos los elementos. Lo sumo todo y obtengo 13,47, que es justamente el valor de esta sumatoria aquí arriba. Hecho esto, lo que hago es encontrar los valores. El índice de homogeneidad es justamente este término que tengo acá, ¿ok? Que es la fórmula de Pearson, de la correlación de Pearson. Es la suma de los ítems del ítem por los del test. Esa sumatoria ya vimos que me dio 13,47 entre 16 individuos, N16, eso me da 0,84. Con ese valor ahora sí aplicamos la fórmula completa que tenemos de homogeneidad corregido. Entonces dice, usted calcula RIT, que es la fórmula de Pearson, me da 0,84. 0,84 por ST, que es la desviación de ST. ST la desviación me dio 6,23, que es la de toda la muestra, menos la del ítem. La del ítem, su desviación es 1,29. Sobre, ya los valores son conocidos, la de la muestra al cuadrado más la del ítem al cuadrado, 0,623 al cuadrado más 1,29 al cuadrado, menos dos veces el índice de Pearson, que me dio 0,84, por la desviación de la muestra por la desviación del ítem. Al hacer este cálculo tuvo un valor de 0,76. Recuerden que había dicho que si el valor era mayor que 0,20, ¿ok? Indicaba que sí me está reflejando lo que quiero medir y mientras más elevado o más alejado del 0,20, mejor. Entonces, obtengo que el ítem está muy relacionado con el resto de los ítems y eso es positivo porque entonces estamos trabajando coherentemente con mi test psicológico. Para yo validar el test completo debería hacerlo para todos los ítems, ¿de acuerdo? Con ello entonces caemos en lo que es la actividad sumativa número 2. En esa actividad sumativa número 2 es de tipo cuestionario y ya ustedes conocen el mecanismo. Vamos a analizar lo que es la unidad 3 y 4, que habla sobre los temas de redacción de reactivo y análisis de ítem. Deben consultar el material de apoyo que está en el sistema más este video, leer cuidadosamente cada pregunta, administrar el tiempo de manera efectiva. Recuerden que tienen para resolver el cuestionario 1 hora, 10 preguntas, y revisen su respuesta antes de hacer el envío respectivo. La ponderación máxima es 50%, el instrumento de evaluación es registro de observación, y tenga presente que en caso de equivocarse, la plataforma virtual le permite realizar 2 intentos más, con lo cual puede elevar su puntuación. La fecha de entrega va del 10 de abril, ya ha sucedido, hasta el 2 de mayo a la medianoche. Trate de terminar el 1 de mayo, no lo deje para el último día. Trabaje el día del trabajador, valga la redundancia. Cualquier duda o pregunta, ya no tenemos encuentros virtuales, podemos trabajar a través del foro de dudas, la mensajería, que con todo gusto lo atiendo. La mensajería, aquellos que me han preguntado, la he contestado en forma diaria prácticamente. ¿Ok? Les dejo mi Twitter, mi Instagram para cualquier inquietud que tengan bien reflejada. Y con ello entonces completamos el marco de la pregunta. Eh, Doy finalizado entonces esta primera parte del video y procedo entonces a abrir el micrófono o el chat para preguntas de esta parte o en forma general de la materia. Posteriormente a ello, vemos el reto que hemos establecido. Adelante, por favor, ¿alguna pregunta?
Más adelante se la hacemos, profe, cuando estemos haciendo el informe. Eso implica que no han comenzado. Ya me dieron pista. Ok, ¿Cómo está hoy? perdón, Ariana. No escuché. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, doy por finalizado el video entonces. Vamos a la parte de reto. Ok, ya Eli me dijo que me va a apoyar. Eli, tu tarea es muy sencilla. Lo que viste la vez pasada, tú me vas a dar la opinión de cuál es la mejor respuesta sin, por favor, contaminar la respuesta. ¿De acuerdo? Si me vas a contaminar la respuesta, tienes 0-0 en todo el periodo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? No, 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 no es jajaja. ¿De acuerdo? Listo. Una vez amenazada Eli, en forma muy sutil, vamos a ver entonces. Ariana me dijo que había hecho la pregunta más o menos, y Lenis la hizo, Francisco la hizo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Hiciste la tarea? ¿Puedes abrir el micrófono, Ricardo? No me escucha Ricardo. O no sé si está escribiendo por el chat. Disculpa. Ah, perfecto. Ricardo, no. Ok, está castigado, Ricardo. Y, ¿qué más? Y Francisco ya lo había hecho. Ok, perfecto. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Las personas que hicieron la tarea, por favor, me van a leer su tarea tal como lo hicieron. O sea, no me pongan a inventarse ahorita y añadir elementos porque lo pensaron ahorita. Lean la tarea como la solicité. Eh, Eli, vas a ser una simple observadora, por favor. Pero Ricardo, como está castigado porque no hizo la tarea, Ricardo, vas a tener la siguiente actividad, ¿ok? Vas a escuchar cada uno de los planteamientos muy a detalle y yo al final te voy a hacer una pregunta, pero para ello necesito que escuches adecuadamente a tus compañeros. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, Ricardo. Entonces, vamos a empezar voluntariamente. Glenis se está ofreciendo a leer su primera pregunta. ¿De acuerdo, Glenis? Puedes abrir el micrófono, Glenis. Sí, profe. Ok. Glenis, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál era la pregunta? La primera. Construir su hombre o mujer ideal. Perfecto. ¿Cuál es la respuesta según Glenny? Bueno, según mi persona, yo coloqué, mi persona ideal debe ser alguien que sepa escuchar sin juzgar, comprensivo o comprensiva, sincero o sincera, leal, colaborador, colaboradora, compañero, compañera, amigo, amigo, que comparta mis temas de conversación y que se comunique asertivamente. Ok, listo. ¿Sí? Perfecto. Marlene, tu tarea la leíste. ¿Me la lees, por favor? Ajá, voy, Marlin. Adelante, Marlene. Ya va. Oh, ya va, profe, un momentico que está. Está buscando el gato, el perro y el gato. O al marido, no sé. O al- No, no, o profe. al- Con el hijo que está con unos amigos reunidos, pero ya entendió. Ajá, mi hombre ideal. Tiene que ser un hombre de respeto, de amor, de protección, de proyectos y decisiones juntos. Que no sea tacaño, que me valore, que le guste andar conmigo siempre. Trabajador, paciente, que me escuche siempre lo que siento y lo que pienso. O sea, mi esposo. Ibas muy bien, Marlene. Ok. Muy bien, Marlene. Lo que tú digas, Marlene. Vamos a creerte. Francisco, Ok, perfecto, voy. Mi punto persona, masculino, Francisco, porque estas mujeres, vamos. mi persona ideal sería aquella mujer que combine diferentes atributos y valores, tales como el respeto, la responsabilidad, la lealtad, entre otros. A su vez, que disponga la madurez suficiente para conversar las cosas que puedan pasar, también que tenga la ambición para crecer juntos y la empatía para ser refugio en los malos momentos.
Al final esa persona ideal no debería ser perfecta como todos pensamos o deseamos, sino alguien cuya visión de vida encaje con la mía para construir algo duradero y juntos. Muy bien, perfecto. Como no tengo más estudiantes en la sala, trabajemos con esas tres respuestas. Estimado don Ricardo, por favor. Ay, sí, Eli, ¿verdad que son lindos? Ay, son tan tiernos. Coincido con Eli. Ok, don Ricardo, de las tres planteamientos que hubo, ¿sí? ¿Cuál considera usted que fue el que dio la mejor respuesta a la pregunta? Y repito la pregunta. Construya su hombre o mujer ideal. La mejor sin duda, Francisco. Muy bien. De acuerdo, chicas, le ganó un hombre. Ay, Dios mío, yo siempre he dicho que ¿cómo es? El mundo lo van a dominar las mujeres después que yo me muera. Esto lo voy a borrar del video, ¿ok? No lo dije. Ok, volviendo al tema. Eh, Eli, tú vas a ser la profesora. Del 0 a 20, ¿cuánto le pones a cada uno de las respuestas que hicieron los compañeros Francisco, Glenny y Marley? Cero, Eli. Eli, no seas tan grosera, cero. Wow, Eli le puso cero. ¿Y saben lo peor? Que estoy de acuerdo con Eli. Ahora, Glenis, Francisco, Ricardo, Marley, ¿por qué le puse cero? ¿Y por qué mi compañera Eli está de acuerdo conmigo después que la rapé el semestre pasado? Bueno, no fue que la rapé, sino que lo hice en psicometría uno también. Bueno, también te rapé, Eli. A ver, quiero opiniones, quiero que piensen, no me dejen hablar. ¿Por qué tienen cero? Ariana, no me dijiste, perdón, disculpa, me salté tu ponencia. Disculpa, léeme tu respuesta, por favor, me interesa. Disculpa. Ricardo, sí, yo soy el dictador, estamos de acuerdo en eso, pero busca otra opción. Ariana, disculpa, léeme tu respuesta. Y disculpa, no te vi aquí arriba, no vi tu nombre. De repente salva la patria, no sé. ¿Qué opinas tú, Eli? ¿La salva o no la salva? Te están apoyando. Ariana, espero que no estés aplicando Ajá, inteligencia. profe, acá Yo, estoy. yo pensé que estabas aplicando inteligencia artificial para buscar una respuesta que le gane a Francisco, ¿no? No, no, sino que estaba conversando con mi esposo. Mm, Bueno, profe, ok, yo creo que principalmente para buscar una persona ideal en otra persona, tenemos que ser nosotros la persona ideal para la otra persona, ¿sí? Y cómo conseguimos eso? Pues enfocándonos inicialmente en nuestros valores que pues desde pequeña nos fomentan, ¿sí? Que es la admiración, la honestidad, ser humano, ser amable, ser cariñoso, capaz de comunicarse con terceras personas, tener el poder de entender que eh, no porque yo piense diferente, soy diferente a las terceras personas o en su defecto, no porque otra persona piense diferente a mí, pues hay algo allí que pues no va a encajar, pues. Sí, basándonos en eso, es donde podemos buscar a la persona ideal, ¿verdad? Buscando en esa persona la complicidad y no el miedo a la dependencia de esa persona. Eso pues sería mi análisis. O sea, yo creo que inicialmente, vuelvo y repito, va en quién soy yo para poder ser para la otra persona. Ese es mi análisis, pues. perfecto.
Gracias por el enredo. Muy amable. Eli, ¿qué te pareció esa respuesta? Ya voy un segundo aquí que se me fue, un segundito, no sé qué pasó aquí, se me fue la pantalla. ¿Qué pasó? No sé qué pasó aquí, ya va, un segundo. Ok, Eli. Ani, Mariana, muy buena, profe, pero tiene cero. Ay, Dios mío, ¿cómo le va a hacer eso a Ariana? Tanto que le costó prender el micrófono y buscar por inteligencia artificial, consultarle a su marido y darnos una respuesta tan enredada. No, vale. Eli es mala, o sea, Francisco, tú dices que yo soy malo, pero él es peor, ¿ok? Entonces, bueno. Ok, listo. Ya sabemos que todos tienen cero. Entonces, ¿por qué tienen cero? Vamos a empezar a utilizar la materia gris, por favor. Necesito pensamiento creativo. Pónganse del lado mío. ¿Por qué tienen cero? Para tener cero, ¿qué pasó? ¿Qué debió ocurrir? No podemos buscar personas ideales, ¿será? No, claro que podemos buscarla. Somos nosotros mismos. ¿En qué sentido, perdón? O sea, que debemos ser nosotros las personas ideales, tanto para ofrecernos a otro y para nosotros mismos. No, 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 no necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no necesariamente. Sigamos pensando. Mira, me quedan 10 minutos a partir de este momento. Si se me corta, nos volvemos a conectar. Eli, no seas chismosa, te dije. Este, la, el planteamiento parte, ¿sí? Vamos a ponerlo en estos términos comparativos y ustedes, yo lo que quiero es que ustedes me den la respuesta, no darle yo la respuesta, ¿de acuerdo? Si yo les pregunto, ¿de qué color es el caballo blanco de Bolívar? ¿Qué me contestan? Blanco, Que es blanco, exacto. ¿Por qué me contestan que es blanco? Pregunto. que ya me está diciendo en la pregunta. Ajá. Y entonces, si yo les puse cero, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Eli, te voy a guindar, te voy a sacar del salón. Revisar la pregunta. Muy bien. Ok. Si me están diciendo que la respuesta que doy, a pesar de la variedad y a pesar de que Francisco habló tan bonito y Ariana nos enredó la vida, ¿ok? Algo hay en el origen y el origen es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y Eli, tranquila, Construya su hombre o mujer ideal. No podemos construirlo, ¿será? ¿no pueden construirlo o no lo construyeron? No lo construimos. No, no lo Ah, construimos. Lo ¿qué buscamos pasó? otra cosa. Buscaron otra cosa. Muy bien, ahí quería llegar. Buscaron otra cosa. El planteamiento lo dije y lo dije muy claro. Yo dije construir su hombre o mujer ideal. Yo lo pedí describir, como bien apunta la chimosa de Eli, a su hombre o mujer ideal. ¿Sí? Eli sí sabe, ¿vale? Eli sí ha aprendido. Estoy orgulloso de ti, Eli. Este, no construyeron, correcto. Describieron. ¿Qué pasó allí? Y Eli, por favor, deja que ellos razonen. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no construyeron? Sin pena, Porque no lo digan. puedo- Porque no Ah, lo podemos construir, no lo podemos hacer. y entonces, ¿por qué la respuesta no fue no lo podemos hacer? Ah, no sé. Porque es más Cambiamos fácil, allí. porque es más fácil imaginarlo que construir. Pero nuevamente, ¿alguien se detuvo en la palabra construir? Pues en realidad no, Ajá, correcto. Porque en Glenny realidad no. inmediatamente me dijo, ay, es mi marido, porque lo tiene al lado. Bien, bueno.
Y Ariana, porque lo tiene al lado, también le preguntó y le sopló. Pero como lo dijo muy rápido, el tipo lo enredó, entonces enredó toda la respuesta. Entonces, nada, perdón, no quise decir el tipo en forma despectiva, es un buen amigo. Eh, Fíjense bien, nuestra mente, ¿ok? Nos llevó directamente a lo que es una zona de confort, a una zona de que estoy claro en qué es lo que debo buscar. Cuando yo le pido construyan, si no es un Lego, no lo visualizo, ¿ok? Se me hace más difícil la interpretación y es más fácil asociarlo a describir las características. Yo le comento algo, y recién acabo de hacer este ejercicio otra vez en otro grupo. Este ejercicio, dentro de lo que es mi docencia académica, no sé, debe tener 20 y pico de años que lo estoy haciendo, no lo he medido, no lo he contabilizado, pero lo que sí sé es que lo he aplicado a miles de estudiantes en todos estos años. Y digo miles con razón. En cursos de toda naturaleza, de pregrado, posgrado, lo he aplicado en círculos de amigos, lo he hecho en infinidad de partes. Y de esas miles de respuestas, no puedo precisar si son 2000, si son 1500 o si son 1000, pero son miles. Les puedo decir que no llegan a 8 las respuestas correctas. 8 personas me respondieron en forma correcta en toda esa cantidad de años. Y esas 8 personas tenían las características de ser, de tener de profesión medicina, psicología y bibliotecología. Perdón, bibliotecología, psicología no, ingeniería industrial. Hay un ingeniero industrial. Dentro de los 8, ingeniería industrial. Medicina, bibliotecología, una persona. Psicología, creo que fueron 2 o 3. Y uno de ingeniería industrial. Ingeniería industrial fue el año pasado, en todos estos años. ¿Qué es construir? Para matar la ansiedad de Ariana que dice que no se puede construir. La respuesta que ellos dieron es una respuesta que tenemos nosotros desde niños, que la perdimos, que dice unimos cabeza, tronco y extremidades. Así de sencillo. No hay que ponerle más, no hay que ponerle menos. Unimos cabeza, tronco y extremidades. Si quiero ser un más romántico como Ariana en la respuesta, le pondré más alma, que fue un doctor que lo definió muy bien en su momento, diciendo no solamente es el componente del cuerpo, sino que tenemos que darle espíritu a ese cuerpo. Me recuerda la película que ganó el Oscar el año pasado de las mujeres esta, que la ensamblaron. Este, la forma, una Frankenstein en otros términos, la forma entonces de la pregunta hecha precisa, directa, tenía una respuesta precisa y directa abierta, que era lo que estamos hablando de los test psicométricos ahorita. Esa pregunta, si yo le pongo directamente en múltiples opciones, le hubiese puesto unir cabeza y pie, unir cabeza, tronco, unir cabeza, tronco y extremidades. Obviamente ahí hubieran visualizado más rápido la respuesta. Pero al dejar la pregunta abierta, surge la interpretación y la interpretación va unida a algo muy sencillo. ¿A qué será? ¿Quién me dice? Y Eli, quédate quieta. ¿A qué será que se une la respuesta que dieron ustedes? En otras palabras, ¿por qué la dieron? Participen, por favor. Pues, profe, no leímos bien Una, y de una vez analizamos qué era describirlo, pues, idealizarlo, no sé. pero ¿por qué lo hiciste? ¿De dónde surgió ese planteamiento emocional de tu pareja? Bueno, surgió de los pensamientos que yo tengo, Muy bien. De los de lo que pensamientos. yo, Glenis, de muy lo que yo bien. creo. Muy bien, Glenis, de nuestras creencias, de nuestros anhelos, Ma- del Marlin vínculo. soy yo, ¿Perdón? No, es que Glenis Marlin. escribió, disculpa, Glenis escribió. Ok, Estoy leyendo la respuesta de ok. Glenis también.
de nuestras experiencias, de lo que tenemos en nuestro disco duro en esa mente. De ahí surgió la respuesta que ustedes dieron. Y en cierta forma, ante la dificultad de la pregunta, hubo evasión en la respuesta. Y le pregunto, ¿eso nos pasa con frecuencia? Ya si puedes intervenir, la chismosa del grupo, ¿cómo es? Eli. Y si pasa, claro. ¿Y con frecuencia o poco? Pues yo pienso que digamos que a partir de la experiencia, de los chascos, de la vida, de lo que uno estudia, lee, aprende, pues eso va disminuyendo, creo. Sí, efectivamente, a la medida que nos vamos haciendo más sabios, aprendemos algo muy importante que no aplicamos en la vida diaria y es el escuchar. No escuchamos, no nos escuchamos y eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿sí? Eh, Hay un ejemplo muy bueno de una película de los años 80 que se llama Paradigma, cuyo autor era Arthur Becker. Arthur Becker tuvo la oportunidad de venir varias veces a Venezuela porque era un gurú gerencial de la década de los 80 con su teoría de paradigma y lo trajo varias veces Petróleos de Venezuela y Polar cuando ya estábamos en el tope gerencial del mundo. Y en su película hay un ejemplo muy bueno. Este millonario va en su carro descapotable último modelo por un viñedo corriendo a toda velocidad en un camino y al fondo del camino hay una curva, ¿ok? Una curva cerrada. Cuando él está acercándose a la curva, sale de improviso un carro que viene en el canal de él, va a chocar de frente. A último momento, la persona que maneja este carro desvía el carro y evita un accidente. Pero al momento de pasar al lado de este señor, le grita, ¡cochino! ¿Han oído ese cuento? Ariana, qué suerte tiene. ¿Han escuchado ese cuento? No, yo No, no. no, yo no lo Ok. he escuchado tampoco. Ariana, me llama la atención como psicólogo, el mío, o sea, es posesivo el término que utiliza, o sea, él manda, está clarito. Ok, bienvenido Francisco. Eh, Vuelvo Francisco rápidamente para ponerlo en contexto. Está llegando al final de la curva, sale un carro improvisto que casi choca con él, se abre último momento y cuando le pasa al lado le grita, ¡cochino! El señor este se ofende inmediatamente, le dice, ¡bruja! Y sale furioso frenó de golpe y sale furioso, acelera y dice, ¿cómo esta mujer me va a insultar si la que venía por por el canal errado fue ella? El tipo acelera a toda velocidad, la rabia que tiene, entra en la curva y choca con un cochino. Lo mismo nos pasa a nosotros, eso es un paradigma. Nuestro cerebro funciona de tal forma que trata de no enredarse, no complicarse, y en función de la experiencia que yo tenga o puedo tener en un momento determinado de cómo complico un problema o no, las respuestas que podamos emitir van en la misma línea. Fíjense bien, mi esposa me dice que yo soy especialista en las cosas difíciles y muy torpe por no llamarme estúpido, para las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque mi formación académica es muy compleja, tengo unos estudios muy complejos, tanto en ingeniería como en psicología, y eso hace que mi nivel de pensamiento, cada vez que veo algo, y lo van a entender con el segundo ejercicio, mejor de lo que les estoy tratando de explicar, eh, veo o busco la quinta pata al gato. Así de sencillo. No puedo ver las cosas sencillas, las tengo que complicar. Y eso es bueno y eso es malo. Es bueno, depende del contexto en que esté, es malo, depende del contexto que esté. Así de sencillo. Entonces, lo que nos funcionó en este momento es que nuestro cerebro omitió la palabra construir y la cambió por algo mejor conocido como describir. Y entonces Ariana describió su posesión, o sea, su esposo. Él estaba muerto de la risa porque sabía que se iban a pelear. Ariana estaba brava conmigo por lo que le comenté. Y
Francisco, que hizo todo un muy buen desarrollo romántico, le puede funcionar para su pareja y va a ganar puntos. Pero en esta clase perdió puntos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no nos centramos en la pregunta. Y ahora, vamos a llevarlo al contexto. Yo le dije que yo quería llevar esto a un contexto de experiencia de vida. Eli, calladita, por favor. Te ves más bonita. Si pienso en términos de la psicología, ¿por qué yo les traje ese ejemplo acá? Dígame, ese ejemplo de construye su hombre o mujer ideal, asócialo a la psicología. ¿Por qué? Para algo lo traje a la clase de psicología. Cualquiera, vamos, menos Eli. Yo Adelante, Glenn. creo yo creo, profe, de hecho, cuando yo estaba haciendo el ejercicio, yo sentía que estaba presentando un test. Y además de que experimenté eso, experimenté que lo que respondí no me sentía conforme con la respuesta. Había algo que me estaba diciendo que en algo estaba errado, no sé por qué. Entonces, yo digo que esto se puede llevar al contexto de la psicología porque, como usted dice, trató de formularse una pregunta abierta y eso de alguna manera va a poner de manifiesto nuestros valores, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras creencias, hasta nuestro desarrollo personal, porque lo que hemos crecido en experiencia, más que en edad y profesionalmente, es más que todo en experiencia de vida. Yo creo que por eso quizás pudiera estar teniendo relación con la psicología. Muy bien, vamos a preguntarle a la profesora. Eli, ¿cuánto la punteas de 0 a 20? Muy bien, Glenn, diste en el clavo. Efectivamente, lo que estamos viendo es que en la respuesta que otorgamos, lo que pusimos fue nuestros temores, nuestras angustias, nuestras experiencias, todos los elementos que podamos tener, nuestros deseos, obviamente, ¿ok? En esa respuesta. Y eso no permitió que escucháramos la pregunta. Cuando nosotros tengamos nuestro paciente, tenemos que estar bien claros en que nosotros, no, al 20 lo puse yo le pregunté a ella, pero el 20 lo puse yo, la gracia era para mí, Glenny, gracias. Eh, la respuesta eh, que están dando ustedes no se corresponde con la pregunta. Si lo traslado a campo de yo psicólogo, ¿ok? Implica que yo tengo que tener la suficiente apertura para escuchar a mi paciente. Si yo no escucho a mi paciente o lo dejo filtrar lo que él me está diciendo a través de mis sentimientos, de mi disco duro, de mis experiencias, de mis emociones, nunca voy a entender a mi paciente, mucho menos voy a ayudar a mi paciente. ¿Lo ven? Y esto es lo que les quiero que les quede a ustedes, futuros profesionales mañana. Nosotros tenemos que tener mente en blanco cuando estamos delante de nuestro paciente y escuchar la pregunta, o la respuesta en este caso, porque la pregunta probablemente la hacemos nosotros, pero psicólogo que no escuche muy mal puede denominarse psicólogo, porque la idea nuestra es justamente escuchar para ayudar a las personas a procesar, no a decirle qué debe hacer, cómo ensamblar, sino a que la persona ensamble en función de las mismas palabras que esté haciendo o diciendo, mejor dicho. De eso se trata esta experiencia. Cada vez que usted tenga un paciente, recuérdense de su hombre o mujer ideal. Tengo que hacer un blanqueo mental y empezar a escuchar para poder registrar esa emocionalidad, esas palabras claves que nosotros tenemos. Yo no sé, yo particularmente me emociono mucho a nivel personal, cada quien lo interpreta como quiere. Cuando tengo un paciente y
lo voy llevando, lo voy llevando, lo voy llevando y de repente me suelta la palabra que estoy esperando para entender a ese paciente. Y cuando lo suelta, típico, no se dan cuenta. Y cuando tú le repreguntas o lo haces reflexionar, me dijiste tal cosa, viene el quiebre emocional, ¿ok? Viene el quiebre emocional, se puede traducir en llanto, se puede traducir, oye, no me había dado cuenta, este, oye, es verdad. Y entonces viene la iluminación, el descubrimiento de lo que estaban viviendo en un momento determinado y que transforma su actitud o su forma de vivir. Eso es emocionante. Pero es un proceso de que a veces ocurre en la primera sesión, a veces ocurre a los 5 minutos, a veces ocurre a las 20 horas, no lo sé. Yo les puse el ejemplo del taxista y el embarazo, no recuerdo. No, ok, Eli, tampoco te lo puse el semestre pasado. Ok. Me gusta este ejemplo porque habla de lo que es un momento determinado, lo que uno debe escuchar, ¿no? Resulta ser que yo al año pasado vivía en la ciudad de Maracay y me trasladaba 2 o 3 veces a la semana a la ciudad de Caracas en taxi. Y da la casualidad que me ponen un taxista nuevo, muchacho joven, primera vez que viajaba conmigo. Desde que yo me monté, yo iba apurado a una reunión a las 8:30 de la mañana, me monté en el carro de un cuarto para las 6 y yo sentí que no iba a llegar nunca. De hecho, llegué a las 9 de la mañana. Más lento me moría, o sea, muy lento. El tipo no pasaba de 60, pero ni a palo. Y en esa lentitud, como yo soy responsable, o era responsable en ese momento por las funciones que tenía, de la selección de los choferes y de la compañía de transporte, yo no podía decirle al tipo corre, a pesar de que estaba apurado, sino que tenía que calármela, en otros términos. Bueno, el muchacho de que salimos no hablaba, muy parco. Ya cuando llegamos a la Victoria, fue que le pregunté algo y me medio contestó. Le costaba mucho hablar, muchacho muy recto. Y al final, se fue abriendo un poquito y dándome ciertos detalles. Y yo dije, este muchacho tiene un bloqueo, no sabía de qué tipo era el bloqueo. X. Pero, insisto, yo desesperado por el tiempo y el más lento que no podía ser. El hecho es que cuando llegamos al peaje de Tazón arriba, yo le vengo hablando de psicología, porque él me preguntó un momento, porque me dice, ¿usted es profesor? Y yo le digo, bueno, soy profesor de ingeniería en psicología. Y él se interesó, fue por la parte de psicología, entonces le estuve hablando de qué era la psicología, de qué buscaba la psicología, etcétera, etcétera. Yo decía, aquí hay un trasfondo, este muchacho quiere decir algo. Lo que no, si le preguntas directo, no te lo va a decir. Hay que dejar que hable y tú vas hablando con él hasta que suelta lo que sea. En un momento determinado, llegando a Tazón, él me dice, es que yo tengo un problema. Yo le digo, ay, ¿cuál es tu problema? No sé si se ha dado cuenta, pero yo no puedo correr. Me da temor correr. No, no, ya me di cuenta, vienes muy lento. No te dije nada, pero sí vienes muy lento. Es que hay algo que me frena. Yo tengo muchos años manejando, pero yo no puedo correr. Ajá, perfecto. Te pregunto, ¿tuviste un accidente anteriormente? No. ¿No has chocado nunca? No. ¿Participaste como pasajero en un accidente? No. Ok. ¿Alguien cercano a ti tuvo un accidente muy feo o algo por el estilo? Sea un amigo, sea un familiar. No. ¿Viste o visualizaste un accidente en vivo? No. Oye, no me está dando muchas opciones. Y entonces me estoy pensando y ya yo iba a una pregunta que muy pocos psicólogos hacen, pero particularmente dentro del entrenamiento que tengo, sí la hago. Y él viene y me dice inmediatamente, bueno, yo no tuve un accidente directamente, pero mi mamá me cuenta que cuando yo estaba en la barriga, ella tuvo un accidente muy feo, ¿ok? En el cual yo casi me pierde. Y yo le digo, ah, no, ahí está la explicación, le digo yo.
justamente era un evento de el pequeño y el feto, ¿ok? Niño no nacido. Obviamente la emocionalidad de la mamá la transmitió al feto y ese miedo a él lo desarrolló. Yo le digo, no, ahí está la explicación. ¿Cómo es eso? Y empecé a hablar de psicolingüística, de las cosas de las emociones, de cómo el cerebro se construye, etcétera, etcétera. Y que eso es una experiencia vivida por él, aunque no exteriorizada por él de alguna forma. O mejor dicho, más interiorizada, quise decir. O sea, él no sabía que era un aprendizaje que él tenía, pero él lo tenía. Y eso le daba el temor. Y fui hablando con él. Llegamos a Los Ruices, me dejan Los Ruices. Bueno, vale, me avisas cuando llegues. Siempre le digo a mi chofer, avísame cuando llegues para saber que llegaste con bien, que Dios te lleve, etcétera, etcétera. Perfecto. Yo sí vi que cuando me mandó el mensaje ya llegué a la Victoria y dije, oye, este muchacho iba rápido, pero no le presté mucha atención, para ser sincero. El hecho es que por casualidad de la vida, la semana siguiente me lo vuelven a asignar de chofer. Y cuando salimos, yo veo que el tipo va fitipardi, o sea, volado por todos lados. No respetaba los semáforos, no respetaba nada. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasó a este muchacho? Yo callaba la boca. Ahora estaba asustado porque iba muy rápido. Y cuando vamos más o menos por la Victoria, me dice, ¿se dio cuenta que estoy corriendo? Y yo le digo, sí, me he dado cuenta que estás corriendo. Deja pasar el carro de atrás, por favor. O sea, yo iba nervioso. Estaba haciendo pique con otro carro. Me dice, cuando usted me dijo lo que me dijo la semana pasada y yo salí de los Ruices, me agarró una cola en la autopista y me hizo pensar en sus palabras y me di cuenta que eso era lo que me bloqueaba. Memoria fetal, sí. No lo puedo llamar fetal como tal, pero es una memoria, es una vivencia que el cuerpo recibió esa emocionalidad de la mamá, se transmitió al hijo. Y eso pasa, eso pasa. Eh, él en el momento en que yo le hago ver que el problema era ese, él simplemente se liberó. Así de sencillo. Después tuve todo el camino diciendo, muchacho, no es para que te mates. Por favor, regula la velocidad, no sé qué, patatín, patatán. Y Romer se reía. Pero hice un desbloqueo simplemente con un recuerdo del paciente. A eso es a lo que me refería. Nosotros tenemos que pues, aprender a escuchar y hacer las preguntas adecuadas. ¿Se entendió esa parte? De acuerdo, Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok, como Francisco habla bonito y Eli se va a callar la boca otra vez, vamos con la segunda. Eli, podemos pensar que aparte de las emociones recibidas en el vientre materno, la influencia de los relatos de la madre fue generando un miedo posterior. No, es que ya estaba en tus genes, por llamarlo de alguna forma, la emoción de la velocidad del riesgo del carro. La mamá lo transmitió. El accidente fue muy feo, la mamá casi lo pierde y todo ese temor se transfirió al feto. Es lo mismo que esas madres que tienen miedo a los rayos o a no sé qué, eso se transmite. Y el hijo cuando nace tiene miedo igualmente. La forma en que las neuronas van guardando la información es desde que nacemos. Y si nosotros estamos en un ambiente de paz y salud, ese bebé, sus primeros años son de paz y amor. Pero si es un bebé que la madre estuvo constantemente en angustia, ese niño nace con angustia. Eso es así. Sí, si no se lo hubiera contado, él no lo hubiera dicho y ni de broma íbamos a adivinar qué era. ¿Ok? Aunque la razón estaba allí, no lo íbamos a adivinar. ¿Ok? O no lo íbamos a encontrar. Pero sin embargo, he visto procesos en que eso sale de alguna forma. Es difícil, vamos un poquito más allá de la psicología en cierta forma, pero son experiencias que ocurren, ¿ok? Sin entrar más en detalle porque es otro tema. Ok, listo. Francisco, por favor, ¿cuál era la segunda pregunta? La de la del plato, profe, que había que irse a un sitio solo, sentarse en la silla, tener el plato en una mesa y hacer los ejercicios de respiración profunda y luego describir el plato que estábamos viendo, pues que habíamos elegido. Muy bien. Entonces,
Ariana Glenis, ¿hicieron la experiencia? ¿Qué tal les fue? Bien, profe, bien. Bien. Lograron hacerlo sencillo, ¿no? Ok, Francisco, dame tu respuesta, Ujú. por favor. Ok, es un plato redondo de cerámica y color blanco, de tamaño pequeño, con unas flores de color morado, la cual tiene en los tallos hojas de color verde y morado. Ese dibujo lo tiene a un lado del plato. Listo, perfecto. Glenis, dame tu plato, por favor, o la descripción de tu plato. Bueno, profe, este, en lo que yo abrí los ojos, mentira. Cuando estaba en el proceso de abrir los ojos y fui a dirigirme a mirar el plato, yo sentí como que si el plato hubiese sido un espejo. Si hubiese sido, Como si fuera un espejo. ajá, Fue un flash como de segundo. ujú, Y después que se me quitó esa idea del espejo, lo primero que vi fue como una figura en el centro del plato, con unas marcas que tenía, porque tomé un plato práctico y tenía como cortaduras de cuchillo. ok, Ya después de unos segundos, pude percibir que el plato era de plástico verde, que tenía las rayas del cuchillo, bastante usado, un poquito deforme, como si hubiese tenido o hubiese estado puesto al calor, estaba manchado, un poco sucio en algunas áreas, con casi 20 centímetros de diámetro, era redondo, y dentro de él estaban marcados dos círculos pequeños, un círculo en el centro de 1 centímetro de diámetro y cerca de los bordes un círculo mucho más pequeño de más o menos la mitad del diámetro del que está en el centro del plato. muy bien, excelente, gracias. Me falta la compañera que está hablando conmigo, Ariana. Adelante, Ariana. No, profe, esta actividad no la hice, por eso a eso me Alternarlo, refería. Ariana dijo que no lo hizo. Ah, Ujú, a eso me ciertamente. refería cuando les dije que no que estaba a medias. Ok, perfecto. Ariana está brava conmigo, no me quiere decir su respuesta ahora porque sabe que va a decirle que está mal. Ok, está bien. Para sacar cero. Qué horror, Dios mío. No puede ser. Ok, Eli, cuéntame. También. Profe, La falto profe- yo. Perdón, Marley. Falta disculpe. Marta, falta Marta. Perdón. Ajá, Ya iba a meter la pata otra vez. Ajá, adelante. ajá. Aquí estoy con un plato grande, blanco, redondo, alrededor de la computadora, una mesa, estaba en la cama sentada y con ganas de llenar ese plato. El plato no tenía más detalles, más nada. Tenía hambre en ese momento. Eso no lo puse, pues. Está bien, está bien. Ok, listo. Eh, Eli, de 0 a 20, evalúa, por favor. ¿Me escuchas, Eli? ¿Se te hace difícil, Eli? Ay, Eli, tú te voy a raspar otra vez. Dime una, Eli. A ver si te bajo o te subo puntos. Creo que Glenn es 18. Ah, ok. Entonces tú tienes -2 puntos, ¿viste? Ok, listo. La estudiante que pensé que había formado adecuadamente no tuvo el aprendizaje adecuado. Eh, Tienen 0 otra vez. Ahora, ¿qué pasó? Aquí sí voy a darle un poquito más de contexto. Esta actividad tiene los mismos años de la otra. Este, y básicamente yo lo que busco determinar acá es cómo ante una situación relativamente sencilla, una respuesta relativamente sencilla, porque el plato lo define cada quien,
Y si bien Glenis me dio una descripción espectacular y detallada del plato, Glenis no utilizó nunca la palabra que yo estaba buscando, que tampoco lo utilizó Francisco, no lo utilizó Ariana, ¿ok? ¿Y qué me faltó? Y Marley. Y es que ninguna de las descripciones, y ahorita me van a caer encima, yo sí lo dije, pero yo no lo capté y estaba muy atento, es quién volteó el plato. Nadie me dijo, es liviano, nadie me dijo, tiene en la parte de atrás, es áspera, es suave, tiene una marca de fábrica, nadie me dijo eso. Me describieron el plato tal como lo vieron desde arriba. ¿Cierto o falso? Cierto, yo ni lo volteé. Exacto. Glenny, yo lo volteé. Yo sí lo Alguien. volteé, profe, pero no lo dije en la descripción, porque la parte donde estaba sucia era por debajo. Ok, perfecto. Pero no me lo dijiste, yo no lo capté. ¿Sí? Entonces, como me No, estás no, no, mintiendo desde no lo hace dije, rato, no lo dije, no lo como me dije. estás mintiendo hace rato, no, no te creo. ¿Ok? Tienes cero, Glenny, igualito. Francisco tampoco lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto es importante, esto es relevante, sí. ¿Ok? Y Glenny, si lo hiciste adecuadamente, te felicito. ¿Ok? Y no es porque sea bueno o malo, ¿ok? Sino que quiero que concientice lo siguiente. La idea del plato es simplemente, no solamente que me dijeran que es bonito, que es redondo, que es cuadrado, que es hondo, que es plano, no sé qué, sino que me lo agarraran con la mano. Que me dijeran es liviano, es pesado, es no sé qué, patatín, es suave, lo que sea. Sino que me describieran la parte de arriba y la parte de abajo. Y eso me daba la visión completa 3D de mi plato. Y eso que me están describiendo allí, ¿ok? Elena me dice, de hecho pensé que tocarlo era inadecuado, pero lo hice varias veces, lo toqué mucho. Ok, igualito no lo describiste, si estaba frío, si estaba caliente, si estaba suave o no. Fíjense bien, la forma de este ejercicio, quiero que lo vean y lo piensen en el paralelismo, que es la misma forma en que usualmente y muchas veces ustedes resuelven un problema. Yo para ir del punto A al punto B, utilizo lo que me dice la física y me voy en forma directa. Si mi problema lo tengo y ese problema es A y la respuesta es B, para yo ir a B desde A, lo hago en la forma más directa posible. En cambio, cuando yo enredo el papel, yo para ir de A a B, paso por C, paso por D y llego a B. Eso era lo que yo le decía en el contexto anterior, le dije, después me van a entender. Cuando mi esposa me dice que lo fácil lo convierto en difícil y lo difícil lo convierto en fácil. ¿Por qué? Porque yo, por formación, eh, tengo unos estudios no es que me esté lavando, sino que tengo unos estudios muy complejos. Yo fui el primer graduado en 10 años en la UCB, en un posgrado que nadie pasaba, ¿ok? Y que creo que en Venezuela vemos 3 graduados nada más. Así de difícil es. Este, y una de las cosas que aprendí ahí y que me ha servido mucho para la psicología es tocar el plato, voltear el plato. ¿Qué significa eso en el ámbito de psicología? Aquí se pueden hablar todos, por favor. Trasladen el ejemplo a psicología. Me quedan 10 minutos para terminar, así que vamos a acelerar un poquito. Que hay cosas que todavía tenemos miedo, que no nos atrevemos. Piensa en el paciente. ¿Qué significa? Está Yo creo que incómodo, con respecto, temeroso, Ajá. Dime, Marlene. que está incómodo, temeroso Ajá, ajá. a la expectativa, que prefiere esperar. Ok. Ariane.
O Francisco, Sí, cualquiera. Profe, creo yo que, creo, Ya yo voy. creo que Ajá. inicialmente, Dime, Ariana, dime, yo dime. creo que, yo creo que inicialmente un paciente en una consulta nos va a mostrar la primera cara, que es la parte del plato de arriba, pero nosotros como futuros psicólogos o como psicólogos en ese momento, tenemos que tratar de darle la vuelta a ese plato para ver qué podemos conseguir por debajo que haya que sanar. O sea, es lo que yo puedo este, analizar. Tenemos que seguir indagando mucho más allá de lo que en principio él pueda decirnos. Perfecto. Vamos a quitarle los puntos a Eli y se los damos a Ariana. ¿Te parece, Eli? Lenis pone aquí, con respecto al paciente, es la actitud que tenemos de conocer más allá de lo superficial. Esto es ya para ustedes, señores, es de vida. Eh, Habrá problemas que la solución es directa. Voy de A a B en forma recta y listo. Pero hay veces que debemos utilizar un camino sinuoso para lograr el aprendizaje y obtener un buen resultado a llegar a B. Y ese es el caso de mi paciente. Mi paciente, yo debo tratar de verlo desde múltiples ópticas, no verlo a la primera, ¿ok? Sino tratar de entender la complejidad de ese individuo, de ese plato, verlo desde puntos de vista diferentes, de diferentes ángulos, con diferentes teorías psicológicas para poder llegar a un resultado adecuado. Nosotros nos formamos muchas veces de psicólogo para ir de A a B, pero muy pocas veces nos entrenan para verlo desde multiplicidad de posiciones. Cuando nosotros nos encasillan en que somos conductuales, estamos siendo directos de A a B, pero es que hay cosas que no son conductuales, ¿ok? Hay cosas que podemos ver en una forma más sencilla por otras teorías. ¿Por qué no hacerlo? Tenemos que tener la mentalidad abierta y el conocimiento. ¿Cómo describen ustedes un plato? Porque ustedes saben de color, de textura, de formas, etcétera. Si ustedes no supieran que es un cuadrado y que es un rectángulo, muy poco no me van a poder describir un plato si es redondo o es cuadrado, porque no se conocen las figuras geométricas. En el campo de la psicología debemos conocer muchas cosas para poder darle la vuelta a ese paciente. De eso se trata. Eso es lo que quiero que aprendan. Si lo uno a lo anterior y yo escucho a mi paciente sin decoraciones, sin mis emociones, simplemente lo que me está diciendo, pero adicionalmente lo voy llevando a que ese paciente dé la vuelta, en verlo desde diferentes ángulos, ¿ok? Sea cual sea el problema, nosotros sí vamos a poder tener una evaluación integral de mi paciente, pero adicionalmente veámoslo desde el punto de vista nuestro. ¿Cuál es el aprendizaje? Tenemos que aprender a escuchar, escuchar con empatía y también aprender a observar, a ver, a analizar y a describir. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, aunado al conocimiento y al estudio, y aquí voy, y qué fastidio con el profesor, y no a que Wikipedia me lo dijo o inteligencia artificial me lo dijo, sino que estudié los autores relevantes, que me metí a investigar, y utilicé un test y me metí en el marco teórico para ver de qué trata. ¿Ok? Ustedes van a ser mejores profesionales porque van a tener herramientas adecuadas para. ¿Para qué? Para dar salud mental, que es justamente la misión que tenemos. ¿De acuerdo? Se los dejo allí. Este es el aprendizaje que quería que tuvieran. Esta es la experiencia que quiero que tengan. Que el día de mañana tengo a mi paciente y me siento a mi paciente. Ah, ¿de qué me voy a acordar? Hombre y mujer ideal. Y después, cuando estoy viendo al paciente y lo veo muy sencillo el caso, yo digo, ya voy a ver. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Acordémonos del plato. ¿Ok? Entonces, es posible voltear esto porque puede haber mucho engaño. Hay pacientes que engañan, adrede o inconsciente, y que hagan la labor de nosotros determinar si nos están engañando o no. Y es difícil, no es fácil. Yo no tengo una fórmula, es percepción. ¿Ok? Es lo brujo que tiene él en un momento determinado para llegar a un contexto y determinar algo. ¿Sí? ¿Y cómo llegaste, Eli? Ah, no sé, pero llegó. ¿Ok? Esa es la experiencia, eso es lo que tenemos en nuestro cerebro que nos dice. Cuando Glenis decía, algo me decía que no estaba conforme, que no estaba, bueno, es eso.
algo hay, que, no, que siempre conformidad, pero si me quedo con el algo hay, la sensación, y no me detengo, y me aíslo, y respiro, y me pongo a analizar la situación para ver qué es lo que me está molestando, no voy a voltear el plato. ¿Me siguieron todos? Lo estoy poniendo como ejemplo porque las situaciones pueden ser muy particulares y estoy tratando de hablar lo más macro posible. Pero eso es la enseñanza, ese es el regalo que les dejo allí, ¿no? Entonces, nada, además de que todos tuvieron cero en el reto que les lancé, eh, y Glenny trató de engañarme diciéndome que sí, el plato estaba manchado. Me gustó mucho la experiencia, sobre todo Ariana, su tono posesivo de su marido. Ya sabemos que ella es la que manda. Ariana, revísate, te recomiendo un psicólogo bueno. Y una última cosa que ya se me va a cortar. Recuerde que todo psicólogo debe tener un psicólogo. No se olviden de eso. Si no, recuerden si estudian el caso de el rector de la universidad, ¿cómo era que se llamaba? Eh, el Mundo Chirino. El ser el mejor psicólogo de Venezuela, el tener todas las herramientas, el tener los mejores pacientes o los pacientes más ricos, me desviaron y me llevaron a algo que no era psicología. Terminé preso. ¿Ok? Estudié en ese caso. ¿Cómo es? Sangre del diván. Estudienlo. Y se van a dar cuenta que todos necesitamos un psicólogo, todos necesitamos alguien con quien hablar. Y el alguien con quien hablar, antes que me lo diga Ariadne, ¿es el esposo? Sí, es el esposo. Pero tú a tu esposo no le dices todo. ¿Ok? Se necesita algo más. ¿Ok? Y sobre todo porque tenemos a consumir todo lo que nuestro paciente vuelca hacia nosotros. Nosotros necesitamos destrabar ese mecanismo y hablarlo, ¿ok? Para no enfermarnos nosotros también. Cierro con esto que se me va a cortar la transmisión. Les deseo buenas noches. Eh, gracias, Eli, por tu palabra. Le estoy completamente a la orden. Cualquier cosa estoy completamente a la orden. Y les deseo lo mejor en su carrera profesional. Sí, Glenny, puedes hacer la pregunta, por favor, a través de la plataforma. De acuerdo. Les deseo Gracias, buenas profe. noches. Gracias por la atención. Francisco, te felicito por la descripción de tu pareja ideal. Espero que la tengas, no que la consigas, que la tengas. Le callaste Bien. la boca a todas esas mujeres, te felicito. Listo, buenas noches. Chao, feliz noche. Feliz noche. Antes que Gracias, Glenny me llame profe. terrible. Excelente, excelente noche con usted Gracias. aquí. Cuídense mucho. Saludos a todos. Por favor, le dicen a la gente que vean el video, por favor. Gracias. Cuídense mucho.